Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Con ustedes, Ignacio Dávila Mora, comunicador y consultor con más de 20 años de experiencia, especialista en el diseño y seguimiento de estrategias de comunicación, comprometido con el desarrollo institucional, habilidad y conocimiento para implementar planes de posicionamiento y difusión, con experiencia en relaciones públicas, planificación de medios, social media en marketing, formación de portavoces, comunicación interna y manejo de crisis. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es maestro en Comunicación Política y Corporativa por la Universidad de Navarra en España y candidato a doctor en Comunicación Pública, profesor de las materias de comunicación política, diseño de políticas de comunicación y comunicación de un gobierno. Ha sido consultor para empresas, instituciones gubernamentales y partidos políticos en México y España. Inicialmente se desempeñó como reportero de medios radiofónicos y prensa escrita, además de articulista en medios locales del estado de Puebla. Ha ocupado diversas posiciones en oficinas de comunicación de partidos políticos y gobiernos a nivel municipal, estatal y federal. Miembro de equipos y asesor de campañas electorales a nivel municipal, estatal y nacional en México, y en España a nivel regional y municipal. Del 2011 al 2014, fue coordinador general de comunicación del alcalde de Puebla, Eduardo Rivera. Ha coordinado gabinetes de comunicación en el ámbito legislativo. Combina sus labores profesionales con la consultoría, asesoría y académica. Coordinador de comunicación social del Gobierno Municipal de Chihuahua del 2018 al 2021. Director General de Comunicación de Gobierno del Estado de Chihuahua, de septiembre del 2021 a agosto del 2022. Desde el mes de agosto del 2022 a la fecha, es coordinador de comunicación social del Gobierno Municipal de Chihuahua. Bienvenido y le dejo los micrófonos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Mucho gusto, un gusto estar con ustedes y poder pues platicar un ratito, compartir con ustedes y aprender en conjunto esta serie de espacios, esta serie de oportunidades que tenemos de formación y de capacitación. Sin duda son un espacio para que todos aprendamos, em, porque yo soy un convencido de que el, el conocimiento se construye precisamente a partir de el compartir experiencias y a partir de eh, lo que, lo que cada uno de nosotros ha vivido, y a partir de eso que ha vivido, pues se van fraguando conocimientos. Entonces, bueno, pues primero que nada, un agradecimiento a la Secretaría de Formación y Capacitación del Comité Directivo Estatal de Querétaro. Eh, un saludo muy, muy, muy afectuoso de parte de nuestra líder en el estado, de la gobernadora Maru Campos, y también un saludo de parte del alcalde de Chihuahua, el presidente municipal Marco Bonilla. Eh, Antes que nada, hoy le he platicado yo al alcalde que pues estaría con ustedes precisamente pues compartiéndoles algunas experiencias, y me pedía pues hacerles extensivo este saludo. Bueno, pues ya me presentaron, está muy bonito y muy, con muchas florituras mi currículum. Yo soy Ignacio Dávila, soy mexicano, nacido en Puebla, México, pero convertido desde hace 6 años en chihuahuense, chihuahuense de corazón, después de una invitación recibida por la hoy gobernadora Maru Campos, cuando era alcaldesa, pues para poderme integrar a su equipo de comunicación y que juntos construimos lo que hoy es una realidad, que es su periodo de gobierno, y luego posteriormente por una invitación del alcalde y también por una solicitud de la gobernadora,
pues me regresé aquí, digamos, de préstamo. Estoy en calidad de jugador prestado en el draft, con el alcalde Marco Bonilla, eh, de vuelta en el gobierno municipal. Y además con mucho gusto y encantado porque particularmente un servidor piensa que el espacio gubernamental más cercano al ciudadano siempre va a ser el del municipio. Y en el PAN, cada uno de ustedes lo ha aprendido y lo sabe, pues ahí fue en donde precisamente empezaron a fraguar nuestros triunfos, ¿no? A partir de la conquista de espacios en municipios, eh, en diversos municipios y con el avance que fuimos teniendo electoralmente y democráticamente en el país, pues fuimos ganando municipios y de pronto en 1989 ganamos por primera vez una gubernatura y así, pues una historia de muchos triunfos hasta el año 2000 en que logramos la alternancia y el triunfo en la presidencia de la República que se ratificó en 2006. Y luego, bueno, pues diferentes circunstancias y situaciones que tienen un poco que ver o mucho que ver con la comunicación y sobre todo con el manejo de crisis, pues que nos han generado algunos tropiezos. Pero yo diría que primero, las victorias y las derrotas no son eternas. Y segundo, en nosotros está precisamente en la actitud que asumamos y cómo asumamos las cosas y en lo críticos, autocríticos que seamos desde nuestra eh, visión y acción, pues evidentemente eso nos ayudará y nos permitirá precisamente ir encontrando errores y antes que errores, áreas de oportunidad para corregir y para precisamente nuevamente volver a ser y tener la posibilidad de volver a ser una alternativa para las y los mexicanos. Bueno, esa es mi introducción. Nada más yo agregaría, pues, como ya les dije, nací en Puebla, soy chihuahuense desde hace 6 años, avecindado en Chihuahua, eh, y ya me gusta más la carne asada que el mole, y lo digo en serio. Em, y y, tengo 47 años. eh, de esos 47 años, pues, como militante activo del Partido Acción Nacional, llevo, eh, pues, desde los 19 años, y como simpatizante y miembro adherente otros 3 años más. Entonces, pues, hagan cuentas, ¿no? Estoy casado, tengo dos hijas hermosas. También les gusta la política y la grilla y el trabajo y bueno, este, ellas son mi principal motor y mis más grandes críticas y correctoras además, y con quienes he aprendido mucho en estos temas de crisis y de comunicación. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar porque hoy más que nunca y en el escenario en el que estamos viviendo y en el que nos toca vivir en este momento y en los próximos años, pues evidentemente hay que estar preparados para una crisis, para lo que es una crisis, ¿no? Y aquí cuando vamos a hablar de crisis, sobre todo me voy a referir a las crisis institucionales, em, y, y trataré que esto también pueda referirse en todo caso a veces a casos personales. Voy a tratar también de platicarle las cosas con ejemplos, eh, de modo que pueda ser pues mucho más rico o enriquecedor el conocimiento y mejor compartido y entendido. Les pediría también que si alguien de pronto quiere tomar la palabra o dar alguna opinión,
o preguntar alguna cuestión, lo puedan hacer levantando la mano en el menú del, em, del Zoom, como lo ha hecho Juan Olvera en este momento, que está pidiendo la palabra. Y adelante, Juan. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy del municipio de Huixquilucan, Estado de México. Bueno, y aquí está gobernando en Huixquilucan otra vez el PAN, digo, por los buenos resultados. Y bueno, aquí la crisis que se está manifestando en el municipio, provocada por el partido oficialista en el poder, la falta de agua, ¿no? Es una de las crisis que se tiene en el municipio y se está dando solución al rezago del agua por medio de pipas. Ya tal parece que ya se restableció el servicio, pero creo que todavía siguen pidiendo pipas. Ya no, digo, en estos casos ya nada más se pueden pedir pipas para únicamente cuando ya no hay agua, ¿no? Siguen pidiendo y yo digo, mi punto de vista es de que esta crisis ya se manejó. Y con respecto a la campaña, bueno, ya para acabar, eh, cuando hay una crisis, cuando un candidato cae en un proceso de campaña en crisis, el equipo de campaña, ¿cuánto tiempo tiene para hacer ese manejo de crisis? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Ahorita lo vamos a ver. Conforme vaya avanzando la plática y la capacitación, lo vamos a ver. Eh, eh, Te lo voy a responder en unas diapositivas más. Sí, sí. Ahora Muchas sí que gracias. sí. Si me tienes un poco de paciencia, lo vamos a ver aquí, ¿no? Ah, no, Eh, claro, muy amable. Bien, efectivamente aquí Feliciano también comenta que las crisis son parte de la acción de gobierno y que lo importante es resolverla. Sí, efectivamente, no solo de la acción de gobierno, son parte de la acción permanente de cualquier institución pública, y en ese sentido, además, em, este, pues no solo eh, de la acción de gobierno, son temas que cualquier institución puede vivir en cualquier momento y cualquier persona, y sobre todo las personas que están en el ámbito público. Eh, ¿Por qué esta plática? Y voy a empezar ahora sí que por la portada de la plática, porque dice, ahí ustedes ven una imagen, un gráfico de un avioncito y dice, zona de turbulencias, estamos en crisis. Seguramente la mayoría de ustedes pues han viajado en un avión. Y cuando entran a una zona de turbulencias, lo que sucede es que el capitán o alguno de los sobrecargos del vuelo nos informa y avisa, en los próximos minutos estaremos por entrar a una zona de turbulencias. Les solicitamos permanecer en sus lugares y abrocharse los cinturones. Y es ese momento en el que entramos a la zona de turbulencias que quizás algunos eh, pues se ponen nerviosos o nos ponemos nerviosos. ¿Qué va a pasar? Eh, y lo que sucede es que estamos en crisis. Y puede ser muy rápida o puede ser permanente. A mí, en alguna ocasión, me tocó un viaje transatlántico, em, de noche, además, con una tormenta, eh, y, y en esa tormenta, además, con grandes zonas de turbulencia. Y entonces un vuelo de 10 horas, pues parecía que fue un vuelo de 24, ¿no? Llegué molido, yo no sé dormir en los aviones, no puedo dormir en los aviones. Y entonces, pues fue un vuelo en el que me tensé muchísimo, ¿no? Porque eso es lo que pasa cuando nos anuncian
que algo va a pasar, es algo que es desconocido para nosotros en muchas ocasiones. Y eso en muchas ocasiones también es un símil con lo que es una crisis. Bueno, eh, por eso es que así le he llamado a esta plática, zona de turbulencias, estamos en crisis. Y vamos a entrar ya al contenido y les platicaré que lo primero que necesitamos identificar es cuáles son las características de una crisis. ¿Qué características tiene una crisis y un momento de crisis? Bueno, siempre una crisis va a tener un factor desencadenante. Hay algo que desencadena una situación de alarma, de crisis. Siempre, nunca va a aparecer de la nada, ¿no? Salvo aquellas y que tampoco vienen de la nada, que son generadas por fenómenos naturales, ¿no? Un terremoto, un ciclón, un huracán, que al final de cuentas, un ciclón, un huracán, los vemos con previsión. Quizás el terremoto es el que menos podemos ver, pero siempre hay un factor desencadenante. Hay algo que la origina, algo que la ocasiona. Siempre en la crisis se va a intentar buscar culpables. ¿Quién o qué tuvo la culpa de esta situación? ¿Sí? Tercer asunto, tercer característica de una crisis, algo está en juego. Una posición, poder, una aprobación de una reforma, algo está en juego. ¿Sí? Un cuarto aspecto que caracteriza una crisis es que si algo dentro de todo ese eh, complejo problema que se genera se puede saber que estuvo mal hecho, se va a saber. Se van a saber las cosas. Y quinto, una crisis genera desestabilización. Siempre va a generar desestabilización. No, no hay quien salga limpio e impoluto de una crisis. Eso de, no, a mí me hace lo que el viento a Juárez, no es cierto. Siempre, siempre, siempre va a haber costos, va a haber heridos en el camino, quizás hay muertos en el camino. Eso siempre va a pasar con una crisis y con su manejo, la situación que se atraviese. ¿Sale? Esos son los primeros 5 aspectos que considero importantes a tomar en cuenta para poder también definir, y no solo definir, sino ubicar una crisis. ¿Qué es lo que está en juego en una crisis? Aquí me gustaría escuchar comentarios de ustedes, opiniones. ¿Qué es lo que creen que está en juego cuando hay una crisis? Si levantan la mano, aquí les voy dando la palabra. Guadalupe, adelante. Buenas tardes. Pues, en este tipo en las crisis puede haber muchas desencadenantes. Una es, por ejemplo, cuando se tiene una representación popular, está en juego el prestigio del mismo partido, ¿sí? En lo personal, eso es lo que yo pienso. Otra es el prestigio de la misma persona y en lo público también, porque si esa crisis no se le da el enfoque necesario, puede ser pública. Entonces eso llega a tener pues otros problemas, ¿no? Esa es mi opinión. Gracias, Guadalupe. En resumen, está en juego poder, prestigio y dices puede ser pública. Siempre una crisis va a ser pública. Siempre, siempre, siempre.
Gracias, gracias, Guadalupe. Ramona, Ah, buenas tardes. buenas tardes. Bueno, ante un factor de crisis, para mí, pues lo principal es a veces, pues yo digo la vida de uno mismo, ¿no? Ante una crisis, pues temes, por tu estabilidad, por estar bien tú, ¿no? O sea, Ok, esa y es la mi respuesta. estabilidad. Muy bien, gracias, Así es. Ramona. Sí, gracias. Isabel, Hola, buenas tardes a todos desde Catepec de Morelos. Miren, yo creo que lo que siempre en una situación pública política, lo que está en crisis y lo que está en juego más que en crisis, que el juego nos lleva a la crisis, es el mismo objetivo para lo cual se está luchando, para lo cual se está creando ese emprendimiento en el que uno participa, ¿no? Hablo de esto porque, bueno, yo también estoy desde los 17, orgullosamente Acción Juvenil. Entonces, yo vengo pues de los 90, en donde, bueno, la crisis en mi época era quitar al PRI, ¿no? O sea, en ese momento para nosotros como jóvenes era una crisis porque, bueno, veíamos todo lo que se desencadenaba. Nuestra crisis en ese momento era, bueno, pues quitarles el poderío, ahora pasado a Morena, ¿no? Ya viéndolo desde otra perspectiva, perdón, siento que ahora lo que está en juego en este tema es el país como tal. ok, perfecto. Gracias, Isabel. La estabilidad del país. Muy bien. José Luis, Hola, muy buenas noches. Mi nombre es José Luis. Yo creo que una de las cosas que está en riesgo, hablando laboralmente en un conflicto, es la crisis cuando un gobierno cambia de partido o el mismo gobierno y trae a su gente. ¿Y qué es lo que va a pasar en algunos meses? Pues va a empezar a haber un corredero y pues está en juego la estabilidad emocional y económica de los trabajadores, y en esa crisis cómo conciliar para un buen finiquito y de los que se van a ir y los que van a llegar. Yo creo que esa es una buena crisis y que está en juego pues también el prestigio de un partido cuando, por ejemplo, llegan nuevos y pues, los que van a rescindir pues no están muy a gusto, ¿verdad? Y eso es todo ahora sí que un tema en todos los niveles para no meterme en colores partidistas, ¿verdad? Sería todo. ok, gracias, José Luis. Arcelia, Hola, buenas tardes. Yo creo que la crisis puede afectar la visión de la empresa o institución, su prestigio, las finanzas, la confianza e incluso el futuro de la empresa o de la institución. ok, el futuro. Muy bien, Arcelia. Tenía por acá levantada la mano Ramón Agustín Bernal, pero ya no lo veo. ¿Estás por ahí, Ramón? Aquí estoy, Nacho, ¿cómo estás? Bien, gracias. Soy de Chihuahua, Chihuahua. Te Así, vi te vi aquí con Marco Bonilla. así es. Sí te saludé, no sé si recuerdas. Sí, 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 así es. Así es, así es. Ajá. Bueno, yo considero que una crisis no está en juego nomás nuestro estado, está el pueblo, el país. Tenemos una crisis desde dentro de nuestro partido bien canija, que si no luchamos ahorita por él y no tenemos más empatía con el pueblo, quién sabe cómo nos vaya a ir en las próximas elecciones. Y es una crisis, pues, canija, que podemos hasta el peligro de perder. Ok, Sí, señor. muy bien. Gracias, gracias, gracias. Juan Olvera. Bueno, como lo que dice el compañero de Chihuahua, pues en realidad, pues sí, sí, la crisis viene en primera por el desgaste del gobierno, un desgaste de tiempo atrás, ¿no? Del gobierno en turno, ¿sí? Y lo que pues ahora esta nueva presidenta, ¿sí?
Me imagino que es la continuación, ¿no? De la pesadilla de la primera, ¿no? O sea, va a ser lo mismo que hizo este señor que ya se fue el día de ayer. Digo, y es la continuación de la pesadilla porque creo que volvemos a lo mismo. Va a ser una crisis y mucho peor, ¿no? En este gobierno que entra, ¿no? Porque mete a los mismos, tiene a muchos expriistas, a muchos expanistas, muchos experredistas y pues los chavistas que están con ellos, o sea, se les puede llamar a los de Morenas chavistas porque se conforman con las migajas, eso se les clasifica ese tipo de personas, que ellos nada más ven las migajas que tiran ellos y están contentos, ¿no? Porque así es el sistema que tiene Venezuela, ¿no? Y esta gente que está con ellos, pues, está empleando ese sistema, ¿no? Que son chavistas, ¿no? De que la migaja que tiran ellos, ahí van y la recogen y son felices, ¿no? Y pues, en realidad, pues es la pesadilla de la calle del infierno. ¿Por qué? Porque es la continuación de la misma faramaya populista que dejó este señor. Y la crisis va a ser peor. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Gracias. Y última intervención, Dania, adelante. Hola, buenas noches. Soy Dania del Estado de México. Bueno, en una crisis no nada más va en juego la parte laboral. También tenemos que tomar en cuenta la parte emocional y mental de cada uno de nosotros como individuos, porque efectivamente al haber un cambio, si estás trabajando en una institución gubernamental, por ejemplo, al haber un cambio de gobierno, afecta efectivamente. De entrada, los de confianza, digo, somos los primeros en salir, ¿no? Ya los de base sindicalizados es muy difícil que los toquen, pero aún así, todos en una crisis, te quedes o te vayas. Obviamente, si te vas, te afecta muchísimo más, ¿no? Pero a veces la crisis la puedes seguir viviendo estando dentro de. ¿Por qué? Porque si te tocan jefes autoritarios, jefes, porque también se manejan la soberbia, la altanería, el egoísmo, o sea, muchas situaciones que afectan a cualquier ser humano de manera mental, espiritual y física, porque todo repercute. Entonces, las crisis no nada más son a nivel, digo, como de comunidad, sino viene de manera personal y eso se va haciendo el círculo cada vez más grande, más grande, más grande. Y efectivamente, afecta a una comunidad y en este caso hasta un país, ¿no? Pero yo creo que también tenemos que tratar de sacar las fortalezas o las ventajas que podamos tener en esa crisis, porque eso es lo que de alguna manera nos hace más fuertes y yo creo que a veces hasta sacas más tus capacidades, ¿no? Para poderlas enfrentar. Eso es cuanto. Gracias. Gracias a ti, Irma. Sí, sin duda es un reto, una crisis. Eh, Bien. Guadalupe Vélez nuevamente tiene la mano levantada. Último Bien, comentario. Sí. estamos ahorita como país en una gran crisis de tipo económico y social. ¿Por qué? Porque según eso viene un nuevo régimen al que México no estaba habituado. Entonces ahora está en juego muchos intereses, pero muchos. ¿Por qué? Porque los intereses de los empresarios, empezando por ahí, ¿sí? Es un choque entre empresarios y lo que dice un gobierno, ¿sí? Entonces, a la hora de que los empresarios tienen pues como esa duda, por decirlo así, y se quieren ir, ahí viene la crisis económica para todos nosotros como comunidad, ¿sí? ¿Cómo resolver esa situación? Pues haciendo como dijo la compañera, viendo las fortalezas que se tenga como mexicano. Pero lo que hemos descubierto es que una gran parte de la población, tristemente, hay mucha ignorancia y ahora se ha posicionado en una polarización de odio y desconfianza. Entonces, es una crisis que nos viene, que ya está empezando a formarse y que tenemos que ver la forma de buscar una solución, porque si no, entonces el país va a terminar en una pobreza intensa. Esa es
el criterio. Gracias, Guadalupe. Bien, todos y cada uno de ustedes han aquí comentado, algunos se han referido a la crisis, otros se han referido a casos, a situaciones, a cuestiones que están viviendo, a la situación actual, etcétera. Voy a tratar de encuadrar, no quise limitar sus opiniones y sus comentarios porque siempre van a ser muy importantes y porque todo esto también nos ayuda un poco a encuadrar esto. Más que yo ponerme ahorita a referirme a la situación, al cambio de gobierno, a si corren a unos o no corren a otros, a temas de la falta de agua, que son diversos. En esta clase, en esta capacitación, vamos a tratar de hablar, digamos, de la manera más amplia posible, de modo que podamos ir teniendo conceptos muy generales para todos, ¿no? Ya luego, con mucho gusto, podemos entrar a las particularidades y a los casos específicos. Pero bueno, ¿qué es lo que está en juego cuando se presenta una crisis? Bueno, pues lo que está en juego, primero, pone en riesgo a la organización, a cualquiera, a un gobierno, a un partido político, a una empresa, etcétera, porque lo que está en juego cuando se presenta un caso de crisis es la confianza. Y aquí voy a empezar con alguna serie de ejemplos o situaciones. ¿Qué sucede, por ejemplo? Seguramente muchos de ustedes recordarán cuando, no recuerdo el nombre de la chilera, pero si no estoy mal fue La Costeña, que hace algunos años aparece un video de un empleado de la línea de producción orinando en las latas de chiles, ¿lo recuerdan? Sí. Bien. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Lo que sucede en ese momento es que la estabilidad de la empresa, Klaus, puedes incluso hasta buscar el video en YouTube, porque está en YouTube. La estabilidad de la empresa está en juego. ¿Por qué? Porque aparece un video y entonces, ¿qué tuvo que hacer la empresa? Primero, reconocer el hecho. Segundo, retirar toda la producción. Todo lo que tenían en anaqueles, en stands, en venta, buscarlo, todo ese inventario y retirarlo. Y tercero, pedir disculpas. ¿Qué hubiese pasado si la Costeña no hace esto? Pues que seguramente las consecuencias para la Costeña serían muchísimo más graves de lo que seguramente en términos financieros fueron con todo este retiro. Quizás ahorita ya no nos acordamos, ¿sí? Nos es lejano, algunos no sabían, no lo habían escuchado, etcétera. Lo mismo llega a ocurrir en los gobiernos. En los gobiernos, cuando se presenta una crisis o en los partidos políticos o en las campañas, el principal atributo, con el que trabajamos con los ciudadanos es la confianza. Cuando un ciudadano vota por nosotros como partido político, es porque está convencido de que somos la mejor opción. Y dado que somos la mejor opción, nos tiene la confianza. Y piensa además que los representantes de ese partido político son los más confiables, ¿sí? Bueno, pues cuando entramos en un proceso de crisis, lo que está en juego precisamente es la confianza de las y los ciudadanos, ¿no? Bien, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es un proceso de crisis? Bueno, pues un proceso de crisis es una situación
en donde en la mayoría de los casos la resolución obliga a las instituciones a adoptar decisiones políticas, operativas o laborales. Aquí, insisto y reitero, estoy hablando en lo general, no estoy hablando de un caso específico. Adoptar decisiones políticas, operativas o laborales. Y entonces aquí es donde dicen, ok, muy bien. ¿Y la comunicación qué tiene que ver? Bueno, pues la comunicación lo que tiene que ver es que una buena gestión de la comunicación no nos va a salvar de la crisis. La comunicación nunca nos va a salvar de la crisis, pero sí nos puede ayudar a salvaguardar lo más posible, que la imagen de la institución quede lo más limpia, lo más íntegra, la imagen del candidato quede lo más limpia, lo más íntegra posible y que no sufra daños irreversibles. Por eso es importante que cuando una crisis se genera, se comunique. Hace un momento preguntaba Juan, ¿y en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos? Todo depende de los casos, ¿sí? Hay casos que tenemos que responder rápidamente y luego ir ganando tiempo. Ahorita más adelante lo vamos a ir viendo. Hay casos que son de mucha más larga duración y de mucho más largo alcance y tenemos también que irlos analizando. Y más allá de sanciones políticas, jurídicas, de responsabilidades penales o del daño a la imagen, una crisis siempre, 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 siempre va a hacer referencia a sentimientos profundos como el miedo, la inseguridad o la rabia. No hacia nosotros, sino hacia los ciudadanos, hacia la gente. A la gente lo que le va a generar esto es miedo, inseguridad o rabia o rechazo. ¿Cuál es el ciclo temporal de la crisis? Y esto va a empezar a responder un poco tu pregunta, Juan, en torno a cuánto tiempo tenemos para responder o para atender una crisis. Bueno, una crisis siempre tiene un ciclo. Las crisis no son eternas, ¿sí? Una crisis empieza por una etapa preliminar. Y la etapa preliminar para lo que nos sirve es para leer las señales, para empezar a ver, caray, espérame. Aquí se está empezando a configurar una situación un poco extraña. Traemos, por ejemplo, a decir, traemos muchos reportes de baches. Tuvimos una serie de tormentas, de lluvias atípicas y de pronto traíamos 80 reportes diarios y de pronto el tema nos crece a 250 y permanece. Hay un tema de señales inmediatas de, caray, nos está creciendo este reporte. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Después de la etapa preliminar, viene la etapa aguda, en la que la crisis llega a su punto máximo y ahí los equipos de comunicación, de campaña, de apoyo, de asesoría, siempre, 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 mi recomendación no es, no, 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 no le hagas caso, no pasa nada, todo está tranquilo, todo está controlado, fue parte de una lluvia. No, hay que ubicarnos en la peor situación. Porque ubicándonos en la peor situación es como entonces podemos tratar de encontrar medidas para salir rápidamente del asunto. Posterior a la etapa aguda viene la etapa crónica. Y la etapa crónica es aquella en donde ya llegamos al clímax, al momento máximo, al momento en donde todo mundo nos está cuestionando. Fíjense muy bien, habrá quienes nos ataquen, sí, pero nos están cuestionando. Hay un cuestionamiento de, ¿en verdad son capaces de esto? ¿En verdad pasó esto? Y entonces, en la etapa crónica es cuando empiezan a darse los primeros resultados, porque empezamos a reconocer los errores. Empezamos a reconocer que el candidato o candidata chocó y tuvo un accidente y en el choque
pues desgraciadamente lastimó a una persona y esa persona está en el hospital y quizás está con un coma inducido, ya, ¿no? O sea, empieza a haber un camino de desenlace y de resolución para la crisis. Y finalmente, la última etapa de una crisis es la etapa post-traumática, y que es cuando viene la etapa de recuperación, porque vas cerrando la crisis. Ojo, aquí más adelante vamos a platicar de cuando a veces se cierran las crisis en falso, ¿no? Y las cerramos antes, nos adelantamos, pensamos que ya no va a pasar nada, y sí pasa. Y por eso, y para eso, es que deben de existir estos espacios y estos momentos de formación y capacitación. Uno, para conocer cuál es el ciclo. Dos, para saber qué es lo que se tiene que hacer. Tres, para que sean personas con experiencia quienes nos ayuden a manejar una crisis. Porque en muchas ocasiones, profesionales, porque en muchas ocasiones lo que termina sucediendo es que el candidato, el dirigente, el gobernante, no, yo de esto me encargo y tú no te preocupes, esto va a quedar solucionado en 5 minutos, no va a pasar nada. Y pues los 5 minutos se vuelven eternos y nunca termina de solucionarse las cosas. Entonces, esta es la etapa y este es el ciclo temporal que podemos encontrar siempre en una crisis. Bien. Y aquí viene la pregunta. Cuando se presenta una crisis, ¿hay que comunicar o no hay que comunicar? Y entonces, aquí yo les voy a presentar 5 puntos a favor y 4 puntos en contra. ¿Qué sucede si nosotros comunicamos cuando hay una crisis? Y también respondiendo un poco a la pregunta de Juan en torno a cuánto es el tiempo que nos debemos tomar para manejar una crisis. A favor, si nosotros somos quienes comunicamos ante una crisis, uno, tomamos la iniciativa del tema. Dos, tomar la iniciativa nos va a permitir controlar el mensaje. Tres, dado que el elemento y atributo que más está en discusión es la confianza, pues lo que hacemos es demostrar compromiso, porque nos estamos haciendo responsables del tema. 4, le estamos respondiendo a nuestras audiencias clave, que en el caso de los partidos políticos o de los gobiernos, pues son las y los ciudadanos. Y 5, porque siendo un partido político o un gobierno son instituciones públicas y por consiguiente tienen deber de informar, más que ninguno. ¿Sí? En contra. No, es que, ¿sabes qué? Mejor no hay que salir, porque es que si reconocemos el error, híjole, vamos a tener que correr a fulanito de tal, que ya sabes, es bien compa, es a todo dar, pues es padre de familia, sus chavitos, se va a quedar sin trabajo, porque hay consecuencias legales y políticas, siempre. Yo les decía, nunca vamos a poder salir limpios de una crisis. Podemos salir lo menos golpeados y mayugados posibles, pero siempre va a haber consecuencias legales y políticas. Otro factor en contra es, no es que, ¿sabes qué? Si hablamos ahorita, ya después no nos vamos a poder callar, vamos a tener que seguir informando. Y entonces no poder guardar silencio más tarde. 3, es que ¿para qué explicamos si de todas formas vamos a tener una visibilidad negativa y nos van a seguir atizando y pegando y golpeando y cuestionando? Preferible tener una visión negativa, pero reconociendo el error, a no tenerla. Y finalmente, asumir riesgos cuando nos falta información. Esos son 4 factores en contra de comunicar o no comunicar ante una crisis, ¿sí? Bien, ahorita te doy la palabra, Juan. Dame un momento, por favor. ¿Cuáles son las posturas más comunes que vemos de las organizaciones, de los políticos, de empresarios ante una crisis? Primero, silencio.
Y el silencio en comunicación también comunica. Y cuando nosotros guardamos silencio, lo único que estamos generando es que haya rumores y que entonces los rumores, que pueden ser falsos, expliquen lo que no hemos podido explicar nosotros, expliquen lo inexplicado, que otros tomen la iniciativa del mensaje y otros empiecen a decir las cosas, empiecen a inventar cosas. Segundo, la negación. Y la negación, cuando se presenta una situación de crisis, voy a poner un caso que en este momento me estoy inventando. Vamos a suponer que en una campaña política, unos muchachos de los equipos de brigadas de propaganda, un viernes, un sábado, terminan su trabajo y pues son jóvenes y deciden irse de parranda, de fiesta. Se toman unas cervezas, termina la fiesta, se suben a la troca que está llena de propaganda del candidato, y en el camino tienen un accidente porque chocan con otro vehículo y ese otro vehículo los hace que salgan disparados y se impacten contra un puesto de carritos de hot dog y evidentemente aplasten o golpeen a la persona que lo está atendiendo. Afortunadamente, el carrito en ese momento no tiene clientes y lo que sucede es que la persona que está atendiendo ese carrito de hot dogs resulta con lesiones que implican el amputamiento de una pierna. ¿Es una crisis? Claro que es una crisis. ¿Para quién es la crisis? ¿Para los chavitos que iban manejando con unas cheves adentro, con aliento alcohólico, el tema? Sí, claro que es una crisis para ellos. Pero resulta que además en ese municipio somos oposición y entonces llega el agente de tránsito y se da cuenta que la camioneta pertenece a una campaña política que está llena de propaganda, que los muchachos tienen aliento alcohólico y que se están dando a la fuga o intentaron darse a la fuga. ¿Sí? Oye, pero es que el otro cuate tuvo la culpa porque el otro cuate se pasó el semáforo en rojo y me aventó. Sí, pero hay toda una situación ahí, un caldo de cultivo que permitiría decir bola de muchachos borrachos, irresponsables, ya el pobre papá no, ya no va a poder trabajar, a punto y al borde de la muerte, etcétera. ¿Sí? Y resulta que al día siguiente, tempranito, el sábado, pues en el comité de campaña se enteran y salen y comunican que todo es absolutamente falso, que esas personas no trabajan con el equipo de campaña, que no son miembros de la campaña, es más que se lo sembraron. Entonces, la negación solo es válida si todo lo que se está diciendo es falso. Otra actitud frente a una crisis o una postura común frente a una crisis es la transferencia de responsabilidad. No fue nuestra culpa, fue culpa del que se pasó el alto, ¿no? No, de los muchachos no fue culpa del que se pasó el alto. ¿Y dónde está el que se pasó el alto? No, pues quién sabe, ¿no? Y finalmente otra actitud es la confesión, ¿no? Sí, la verdad es que sí, son de nuestros muchachos, son de nuestro equipo, y pues ya, ¿no? Pero no basta con reconocer el problema. Sí pasó. Sí pasó, sí sucedió así. Estamos esperando los peritajes de la autoridad en la materia y esperamos que la autoridad en la materia entregue peritajes certeros, ciertos,
Pero no solo eso, déjeme decirle que ya está la empresa aseguradora, porque el vehículo estaba asegurando, haciéndose cargo de los daños, fundamentalmente de la persona que resultó herida, a quien también mandamos un abrazo solidario a él y a toda su familia. Y además de que la empresa aseguradora se está haciendo responsable de esta situación y de los daños que están ocurriendo, el candidato, hoy muy temprano, al enterarse de la situación, dio dos indicaciones. La primera es que estas dos personas que eran tripulantes de la camioneta quedan total y absolutamente despedidos y solicitamos a la autoridad que aplique todas las consecuencias legales sobre ellos. Y segundo, el candidato además ha acudido al hospital en donde se encuentra internada esta persona y le ha dicho a esta persona y a sus familiares que se hará cargo de todos los gastos de hospitalización, etcétera, etcétera, etcétera. No basta solamente con confesar las cosas. Adelante, Juan. Bueno, con respecto a la postura para enfrentar una crisis, en primera, debemos verificar que el equipo de campaña debe de estar consciente de lo que debe de tener un panorama y qué terreno van a pisar, ¿sí? Para no caer en una crisis, para no, para que la gente no los cuestione más de lo necesario, ¿no? O sea, y también dialogar con ellos, ¿no? Para que también se sientan tranquilos y con la confianza de que se va a solucionar el problema y también la crisis se puede controlar de esa forma. Si dentro de un gobierno y dentro de un equipo de campaña hay que trabajar los 7 días de la semana dentro de una campaña política y no hay descanso hasta que se llegue al objetivo. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, vamos a seguir. La siguiente pregunta es, ¿se puede prevenir una crisis? Y yo les digo, sí, claro. Claro que se puede prevenir. Hace un rato les explicaba yo el ciclo temporal de una crisis. ¿Por qué? Ahorita Juan comentaba alguna cuestión importante en el sentido de que hay que saber el terreno que estamos pisando o que vamos a pisar. De una crisis, siempre, 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 siempre vamos a saber qué. Vamos a saber dónde. Vamos a saber por qué. Vamos a saber los efectos y los actores involucrados. Lo único que no sabemos es el cuándo. Y voy a regresar a mi ejemplo anterior. Los muchachos, que se fueron a echar unas cheves en el vehículo de la campaña, con la caja de la troca llena de propaganda del candidato. ¿Sí? A ver, normalmente a quien se le da la confianza de tener un vehículo, pues no es a un chavillo que es su primer campaña. Ya conocemos a nuestra gente. Y entonces seguramente ya se sabía que a estos chavos les gusta la fiesta. ¿Sí? Ya sabemos que estos chavos, además de que les gusta la fiesta, les gusta también manejar bajo los efectos del alcohol. ¿Sí? Ya sabemos dónde se reúnen, cómo se reúnen, qué hacen, qué pistean, etcétera, etcétera. Ya sabemos que si estos cuates en algún momento van a tener un accidente, pues cuáles van a ser los efectos, ¿no? Todo el mundo nos va a querer comer vivos. Y no solo eso, ya sabemos quiénes son los chavos que tenemos identificados que les gusta la fiesta, ¿sí? Entonces, ¿esta situación que les acabo de platicar se pudo haber previsto? Oye, a ver, ya sabemos que les gusta la fiesta. Qué bueno, no les vamos a limitar nada de eso, al contrario. Pero ¿qué crees? Si te quieres ir de fiesta después de que terminaste tus actividades de campaña, vienes y me guardas el vehículo aquí en el comité de campaña.
Y ya te mueves en taxi, en Uber, en tu carro personal, en lo que quieras. Te me quitas los uniformes de campaña, no tienes permitido andar con uniforme de campaña en bares, en antros, Y entonces, ya si lo que pasa en tu vehículo particular, sin uniforme de campaña, ya es bajo tu propia cuenta y riesgo y bajo tu responsabilidad. Porque además tienes prohibido escudarte en que eres parte del equipo de campaña del candidato fulanito de tal, ¿sí? Porque de ese modo entonces estamos tomando medidas para prevenir que si algo pasa, pues no tenga este nivel de consecuencias graves, ¿sale? Bueno, continuamos. Existen 3 tipos de organizaciones al planear una crisis. Desgraciadamente en México, la mayoría de las organizaciones están en el 35%, que son aquellas que están expuestas, y unas tantas más en el 38%. En su mayoría, los partidos políticos, estos datos están actualizados. En su gran mayoría, los partidos políticos están en la última. Existen 3 tipos. La primera es la organización Boy Scout, y es aquella que está verdaderamente preparada. Por eso uso la imagen de una navaja suiza ahí, que tiene todos los aditamentos, todos los implementos, todas las herramientas para enfrentar una crisis, ¿no? Y son aquellas que tienen un plan integral sólido y que van a resistir la presión de una crisis. Luego están las empresas u organizaciones equilibristas, que son, como lo ven en la imagen, como un equilibrista, ¿no? Que tiene un plan, que sabe más o menos cómo hacerlo, pero que el plan no necesariamente uno ni se encuentra actualizado, y además de que no se encuentra actualizado, pues no necesariamente cubre todos los flancos, ¿no? No son suficientemente completos, y entonces ahí van como que sí, como que no, como que con miedo. Y finalmente, las organizaciones tipo avestruz. ¿Cuáles son estas? Las que están 100% expuestas. Que en el momento en el que nos viene una crisis, lo único que hacen es meter la cabeza en un hoyo y decir, yo aquí me escondo, yo hago como que no pasa nada, yo dejo que pasen las cosas y como que no me doy cuenta. Y muchas ocasiones lo que termina sucediendo en los partidos políticos es esto, que actuamos con el síndrome del avestruz, de mejor me escondo porque no sé qué hacer, no sé cómo reaccionar, no sé qué decir, incluso no tengo ni siquiera un plan de cómo entender. No sé ni siquiera a quién recurrir, que pasa y pasa muy seguido. No sé ni siquiera a quién recurrir cuando se me presenta una situación de crisis. Por eso es bien importante, y aquí va otro consejo, que siempre, en cualquier momento y proceso de planeación de una campaña, de un gobierno, etcétera, siempre se tenga claridad de cuáles son los flujos de información. Ante una crisis, ¿qué sucede? Pues se le comunica a tal, se le comunica al de comunicación, se le comunica al coordinador, se le comunica al jefe, se le comunica a alguien. Y ese alguien además debe saber que en ese momento lo que tiene que hacer es, tengo que convocar a la persona A, B, C y D. Y la persona A, B, C y D deben saber además, como también lo dijo Juan, que deben tener una disposición 24/7 para atender el tema. Voy a poner incluso el caso de lo que sucede aquí en el gobierno municipal de Chihuahua. En el gobierno municipal de Chihuahua, cuando hay una crisis de seguridad, de cuestiones, por ejemplo, de denuncias contra personal, de cuestiones de accidentes por defectos en los pavimentos, o cosas así, la instrucción es muy clara. Al primero que se le habla es a mí.
A mí me tienen que hablar y yo ya sé que mi teléfono no se puede apagar nunca. Así esté yo de vacaciones, mi teléfono no se apaga nunca. Quizás puedo estar de vacaciones y habrá una persona que haga las veces de lo que yo hago, pero la persona a la que se le marca es a mí. Si yo por X o Y circunstancia no llego a marcar porque me quedé dormido, porque estoy en una cita médica, porque estoy dándoles una clase, entonces el siguiente en la línea de marcado es el jefe de gabinete. Y es llamada telefónica, no es mensajito de WhatsApp que a ver cuando veo si lo ven 2 horas, 3 horas o 5 horas. No, no, no. Es llamada telefónica. Me han tocado recibir llamadas a la 1, a las 2, a las 3 de la madrugada, de sábado para domingo, de domingo para lunes, siendo el lunes día inhábil. Llamada, ¿sí? Y después de mí y del jefe de gabinete, si ninguno de los dos contestamos, entonces está la jefa del despacho del alcalde. Así es el proceso. Y entonces yo ya sé, y todos los que estamos integrando el comité de crisis, que ante esa llamada yo lo que hago es, hay un chat, ahí sí es un chat, que todos por obligación debemos tenerlo activado con sonido, y es un sonido que despierta a cualquiera, que tengo que mandar un mensaje ahí. Y está pasando esta situación, y dependiendo del tamaño de la situación estamos reuniendo la información o ya tenemos la información y nos vemos en 15 minutos por Zoom. Y entonces nos reunimos, vemos por Zoom, hacemos la primera evaluación, el primer análisis, y a partir de ese primer análisis se decide si se comunica o no se comunica. ¿Sí? Normalmente no se decide que no se comunica. En todo caso se dice, vamos a comunicar, pero vamos a comunicar en 2 horas. Ok, hay que estar preparados para aguantar la presión 2 horas. Sí se comunica, pero resulta que el asunto pasó a las 11:30 de la noche y entonces se comunica hasta las 6 de la mañana. Ok, se comunica a las 6 de la mañana. Pero lo que sucede entonces es que se activa el monitoreo para estar toda la madrugada despiertos para ver si algo sale y nos acelera los procesos de comunicación. ¿Sí? Entonces, se va a comunicar y se va a comunicar así. Se va a comunicar con un boletín. El vocero va a ser X, Y o Z personaje y estamos preparados. Y así es como trabajamos. ¿Por qué? Porque así es como nos funciona a nosotros. Así es como nuestro manual nos dice que tenemos que afrontar las cosas. Bueno, luego para una crisis siempre será importante tener siempre listo, un plan de prevención. ¿Y qué incluye un plan de prevención? Un plan de prevención implica que hagamos, y aquí me voy a detener un poquito, una auditoría de riesgos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una auditoría de riesgos? A ver, señor candidato, venga usted para acá. Lo voy a sentar en el confesionario. ¿Qué hacemos en el confesionario para los que son creyentes? Confesar nuestros pecados. Usted me va a confesar sus pecados. Usted dice que es empresario. Aquí en su currículum, en su hoja de vida, dice que es empresario. ¿Paga usted sus impuestos? ¿Le debe algo al fisco? ¿Paga completo? ¿No paga completo? ¿De cuántos empleados es su empresa? 30 empleados. Ok, ¿esos 30 empleados están en el Seguro Social o evade al Seguro Social? ¿Están en el Infonavit? ¿Ha tenido algún problema con algún empleado o empleada? ¿Lo han acusado en algún momento de acoso laboral, de acoso sexual? ¿Está usted casado? Veo que está casado. ¿Tiene usted, además de su esposa, una relación extramarital? ¿Tiene 2 hijos? ¿Tiene algún hijo fuera del matrimonio, sí o no? Cuando estaba usted en la universidad, ¿perteneció a algún movimiento guerrillero? ¿Le gustan las armas?
¿Ha portado armas? ¿Se ha tomado fotografías con armas? ¿Hay fotos comprometedoras de usted con armas, con mujeres, con posesiones raras, con personajes extraños, con narcotraficantes? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus compadres? ¿Con quiénes se junta el fin de semana? ¿Qué hace los fines de semana? ¿Me permite ver sus redes sociales? Vamos a hacer una auditoría de sus redes sociales. Ok, vamos a revisar las de su esposa. Vamos a revisar las de sus hijos, vamos a revisar las de sus parientes y las de sus compadres. ¿Su riqueza es legal? ¿Es legítima? ¿Es válida? Porque, ¿de cuánto son las ganancias de su empresa? Ok, usted ha reportado ganancias en los últimos 5 años por 3 millones de pesos. ¿Cómo me explica, candidato o candidata, que tiene usted una casa de 30 millones de pesos? Y además posee 7 vehículos que en suma dan un total de 6 millones de pesos. Si sus ingresos no le permiten tener esto. ¿Me podría mostrar su declaración patrimonial, su declaración de intereses, sus cuentas bancarias? De ese nivel tiene que ser la auditoría de riesgos. Y luego no solamente es con el candidato, es con los equipos del candidato, con la planilla de regidoras y regidores, con el candidato a diputado, con el suplente. Es que puse de suplente a mi compadre. Y nomás que resulta que el compadre es un desastre en su vida personal, tiene esposa y 3 novias más, está acusado por pensión alimentaria por una de ellas, etcétera. ¿Sí? Entonces, hay que hacer la auditoría de riesgos y no solo del candidato, del suplente, de la familia, de los hijos, de los compadres, del equipo de campaña. Hay que saber cuáles pueden ser los posibles riesgos. Quizás el candidato no tiene riesgos. Oye, no, la verdad es que ya lo revisamos, ya lo confesamos, ya lo pasamos por el escáner, por los rayos X, por el detector de mentiras, por todos lados. Pero de pronto se nos olvidó investigar al secretario particular, al chofer. Y ahí, ¡pum!, nos meten un gol. Y ese gol que no vimos venir, que nos apareció de la nada, porque no hicimos auditoría de riesgos, nos hace perder la cabeza 2 o 3 o 4 o 5 días o una semana. Y ya cuando queremos salir a responder el asunto, ya es demasiado tarde. Ya todos tienen en su cabeza una historia de las cosas y de lo que pasó. Entonces, básico y fundamental, siempre, auditoría de riesgos. Segundo, manual de gestión de crisis. Es importante tener un manual. Lo que les digo, puede ser escrito, puede no ser escrito. ¿Qué pasa cuando hay un tema de crisis? Porque además, las crisis pueden generarse en muchos lados. Muchas veces las ubicamos en los medios de comunicación. Es que cuando sale una nota en un medio de comunicación, en el periódico, en el radio, en la televisión, en una página web, ahí es en donde está la crisis. No, 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 no. No necesariamente solo es en medios de comunicación. Es en hechos y en sucesos que en muchas ocasiones no están en los medios de comunicación inicialmente. Por ejemplo, el caso hipotético que les puse de los chavitos que tienen un accidente automovilístico y atropellan a la persona del carrito de hot dogs. ¿Sí? Entonces, un manual. Siguiente asunto, los vamos a desarrollar más a detalle más adelante. Monitoreo de temas.
necesitamos saber qué monitorear, dónde monitorear, cuándo monitorear, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Cuarto, tener un comité de crisis. Perdón, estoy aquí leyendo algunos comentarios. Feliciano, por supuesto. Hoy con las redes sociales, todo se sabe. Todo se sabe. Y lo que traté de hacer con esta presentación para hacerla un tanto más dinámica y más breve y no ponerme a explicar teorías, sino más bien irnos directamente a casos prácticos. Pero en alguna de las diapositivas yo se los decía y se los digo en este momento. Si algo no quieren que se sepa, porque todo se sabe, si algo no quieren que se sepa, ni lo piensen. O sea, de ese nivel tiene que ser la verticalidad con la que nos tenemos que conducir. Es exagerado lo que estoy diciendo. Si algo no quieren que se sepa, ni lo piensen. Pero si algo no quieres que se sepa, pues no lo hagas, no lo propicies, no lo promuevas, no seas factor de, simple y sencillamente, no lo pienses y no lo hagas, ¿sí? Porque si no, tarde o temprano se va a saber, ¿no? Dice aquí José Emilio Sandoval Ponce, ¿qué características se deben identificar? Pues ya más o menos les comenté los factores de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son nuestros factores de riesgo para que entonces contra eso tengamos la vacuna, ¿sí? Les voy a poner, por ejemplo, un caso. El día de ayer me informaron y me notificaron sobre una supuesta denuncia de acoso de un colaborador de tercer nivel en una dependencia, cuarto nivel en una dependencia hacia dos de sus compañeras. Pero estas personas y otros interesados están intentando culpar al director directamente de esta situación, ¿no? ¿Y qué fue lo que hice? Inmediatamente fui con el director. A ver, director, ¿quién es fulano de tal? Ah, pues es una persona que hace esto y esto y esto. Ok, ¿dónde trabaja? En esto. Ok, ¿y quién es ese perengana de tal? No, pues tal. ¿Y esta tal? Me dice, ya sé por dónde vas. Me dice, tengo este caso, tal, 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 tal. Ok, muy bien. Te lo informo porque ya tengo el dato a través de un medio de comunicación que me pregunta sobre la situación. Y en ese momento, nosotros para empezar ya tenemos un protocolo establecido para todo este tipo de denuncias, ¿sí? Y más cuando son denuncias que están en proceso, porque si no voy a revictimizar a las víctimas, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucedió cuando a mí, cuando el medio me pregunta? Dije, dame un momento, voy a investigar y cuando le regreso la llamada, le digo, oye, mira, a ver, sí hay esta situación, está ocurriendo así, está pasando por un proceso, hay un proceso legal, no te puedo dar más datos porque si no voy a dañar también el proceso legal, pero el tipo tiene aplicadas algunas medidas cautelares y se está protegiendo, uno, a la identidad y dos, a la persona de las denunciantes y de las víctimas. ¿Qué pasó? Este dato iba a salir en una columna, en un medio de comunicación. Simple y sencillamente no salió. Ah, gracias, me dejas las cosas muy claras. Están actuando. Sí, claro que estamos actuando. Aquí no toleramos ese tipo de situaciones. Porque además es real, no toleramos este tipo de situaciones. Hace unos meses se destituyó al subdirector de bomberos por una denuncia de un tema de esto. Y salimos y lo comunicamos, ¿sí? Entonces, siempre, 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 eh, eh, pues el tema de la auditoría. Efectivamente, estoy aquí leyendo también algunos comentarios. Feliciano, Clinton, la negación, ¿no? La negación en el caso Levinsky. ¿Y pues qué pasó después? Pues una bomba. ¿Por qué? Por negar las cosas. Efectivamente.
Yolatl también dice, se requiere posicionamiento con una línea discursiva firme. Efectivamente, claridad, contundencia. Estarle dando vueltas a las cosas no nos lleva a nada. Hay que ser, pum, contundentes, ¿no? Luego, por ejemplo, ¿cómo subsanas y recupera la confianza de los ciudadanos cuando sucede algo como lo de Yunes? Ya ven, por eso no me gusta meterme a los chats para responder preguntas incómodas, pero se los voy a responder. 1, el tipo se tiene que ir expulsado del partido. 2, tenemos que pedirle disculpas a los veracruzanos. Punto. No hay más. Tenemos que decirle a a las y los veracruzanos y a las y los mexicanos, nos equivocamos. Y este señor es un traidor. Se acabó. No salir a lamentarnos como salimos y como lo hicimos, que estuvo muy, muy, muy mal hecho. Es salir y reconocer el error. Nos equivocamos. Y porque nos equivocamos, tenemos que asumir las consecuencias. ¿Sí? Y se acabó. O sea, tampoco es que haya mucho más que hacer. Yunes no va a renunciar a su curul de senador, evidentemente, pero nosotros sí podemos salir y decir una disculpa. Hoy el PAN se tiene que limpiar de este tipo de perfiles, de este tipo de personas, de este tipo de gentes que lo único que están buscando es su beneficio personal y ofrecemos una gran y enorme disculpa a las y a los veracruzanos, a las y a los mexicanos. Estamos reconociendo el error, nos equivocamos. Muchas veces lo que termina sucediendo con las y los políticos, en general, no solo con los del PAN, estamos en un curso del PAN, pero lo digo en general, acuérdense de la gaviota con la Casa Blanca, ¿sí? No reconocer el error. Si lo recuerdan, este asunto de la Casa Blanca sale poquito después de que el presidente Peña había cumplido un año de gobierno. No lo reconocen. Sale la señora en una postura enfadada, no reconoce, dice es fruto de mi trabajo, bla, 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 bla. ¿Y qué pasó? Se desmoronó por completo el gobierno de Peña. Cuando traían un control férreo de medios de comunicación, de líderes de opinión, etcétera. Se desmoronó porque no había modo de explicar la situación, ¿sí? Entonces, ejemplos hay muchísimos, ¿sí? Siempre, siempre, siempre hablar con la verdad. Bueno, estábamos con el plan de prevención. El plan de prevención debe incluir entonces el monitoreo de temas. ¿Qué monitorear? ¿Qué medios? ¿Qué redes? ¿Qué personajes? Y el monitoreo es permanente porque ahora además con las redes sociales es 24/7. Aquí en la oficina, literal, el último monitoreo de redes llega a las 12:30 de la noche. Y el primer dato del siguiente monitoreo ocurre a las 4:30 de la madrugada. No es que yo esté hasta las 12:30. Hay gente que sí está hasta las 12:30 y evidentemente su día no inicia a las 4:30 de la madrugada. Pero, ¿qué sucede si a las 12:30 hay algún dato importante que yo tengo que conocer? La instrucción a mi equipo es muy sencilla, ¿eh? Me marcan por teléfono. Y así esté yo dormido, pues si hay algo que tengo que saber porque lo tengo que saber en ese momento, me despiertan. Y a las 4:30 de la madrugada, la primera persona que se levanta, abre las redes, pero además recibe los medios de comunicación y ve algo, me tiene que hablar a esa hora. ¿Sí? No es, esperemos a que den las 4:55, que es a la hora que me levanto y me despierto, para que agarre mi celular y lo vea y diga, porque esos 25 minutos son oro molido que se nos va. ¿Sí? ¿O por qué ese lapso entre las 12:30 de la noche y las 4:30 de la madrugada es un lapso en el que podríamos haber tomado muchas decisiones y haber resuelto muchas cosas? Me ha tocado incluso
tener que ir a casa de funcionarios, compañeras y compañeros directores a sacarlos de su cama en la madrugada para atender un tema de crisis. Luego, tiene que haber un comité de crisis. Siempre tiene que haber un comité de crisis. A ver, en el comité van a participar fulanito, sutanito, perenganito, Juan, Toñito, Pedro, María, Silvia y Renata. Y tiene que haber razones por las cuales participan, no solamente porque son mis cuates, ¿no? Tiene que haber procesos de formación, tiene que hacerse simulacros, porque a partir del que haya simulacros y nos ubiquemos en una situación, aunque sea simulada, vamos a poder entonces saber cómo enfrentar algo. Y luego, a partir de las situaciones de crisis que se nos presenten, siempre hay que documentarlas. ¿Para qué sirve la documentación? Para gestionar el conocimiento posterior. ¿Qué aprendimos de esta situación? ¿Qué aprendió la costeña o no recuerdo quién con el caso de los chiles? Pues que debía tener cámaras de videograbación en todas sus líneas de producción y además de tener cámaras de videograbación, está revisando de manera permanente lo que estaban haciendo sus empleados. Y no solo eso, aumentar sus procesos de gestión de calidad de sus productos, ¿sí? Y de revisión de la calidad de sus productos. Auditoría de riesgos. Ya se las expliqué, pero voy a profundizar. Aquí están viendo 3 círculos, que para quienes en su momento nos acordamos todavía de las clases de matemáticas que llevamos en la primaria, y cuando nos hablaron de la teoría de los conjuntos, pues estos son unos conjuntos, ¿no? Que se unen y entonces la parte central, que es la parte que está más sombreada, es nuestros principales riesgos. ¿Dónde están los riesgos de la organización? No, pues es que la organización por ahí de hace 2 años recibimos un dinero ahí medio raro y pues ya no lo quisimos regresar porque esto, el otro, ok, riesgo. Luego del dirigente, del líder, del candidato, ¿cuáles son sus riesgos? ¿Sí? ¿Qué riesgos trae? Sus finanzas, su familia, lo que ya les dije, los riesgos del equipo. Y entonces, en este punto de intersección de organización equipo u organización dirigente o dirigente equipo, y luego en el punto central de los 3, es en donde están los auténticos riesgos. Pero además esta auditoría de riesgos, siempre, 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 y yo recomiendo que esta auditoría de riesgos la haga el coordinador de campaña y o el comunicador de la campaña. Hay que escribirla, hay que tenerla escrita. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a tener una matriz de riesgos. Y en una matriz de riesgos siempre vamos a medir 2 factores. 1, probabilidad de que esto suceda. Impacto que tendría. Y luego, en un plano cartesiano, lo que vamos a hacer es, vamos a poner probabilidad del 1 o del 0 al 10, donde 0 no es probable y 10 es muy probable. E impacto del 0 al 10. Bueno, pues aquellos que nos den 10, 10, evidentemente son los que van a suceder y su impacto va a ser demoledor. ¿Esa evaluación quién la hace? Pues la hace el comunicador, el coordinador y a veces el propio candidato, sin minimizar nada, con toda la claridad y con toda la sinceridad. ¿Para qué? Para que podamos tener esta matriz. Si no tenemos esta matriz de riesgos, pues lo que va a suceder es que no vamos a poder prever nada, absolutamente nada, ¿sí? Además de la matriz de riesgos, hay que saber quiénes son nuestras audiencias clave, porque muchas veces ya nos reventó la crisis. Muy bien. ¿A quién le hablamos?
y no a todos se les habla igual. Por ejemplo, una crisis de un candidato. Tiene públicos internos y tiene públicos externos. Y los públicos internos son fundamentales ser atendidos de inicio y luego. ¿Por qué? Porque son los que nos van a defender. Si nos queremos defender solos, vamos a perder la batalla. Si salimos a defendernos acompañados y arropados, se van a ver otras voces que nos están ayudando. ¿Quiénes son nuestros públicos internos? Los dirigentes y los órganos directivos. Estalló esta crisis, apareció que el candidato tiene inversiones no declaradas en paraísos fiscales. Y el candidato explica, oye, a ver, mira, esta situación data de hace tantos años, ocurrió de esta manera. La realidad es que sí lo tuve, pero ya no lo tengo. Aquí están los comprobantes, aquí está esto. Ya no existe. Sale el dirigente, salen los órganos directivos, dicen, es un ataque, lo único que quieren es afectarnos, están inventando. Sí, en su momento, y el candidato lo explicará más adelante, ocurrió así y así y asado, él tenía esta sociedad. Segundo, empleados y familiares. Es gravísimo que los empleados y los familiares se enteren por los medios de comunicación. Hay que enterarlos, y no solo hay que enterarlos, hay que darles elementos de defensa. 3, los militantes del partido. Porque luego los militantes son, no, pues claro, yo te lo dije, este cuate es de lo peor, es un pillo, es un truán, el candidato, no sirve para nada. Nuestros propios militantes son los primeros que nos están criticando, ¿no? Hay que informarlos. Y luego a los grupos y asociaciones, fundaciones, aliados, que también nos pueden ayudar en la defensa. Y luego los públicos externos. Las autoridades, los medios de comunicación, los simpatizantes del partido o del candidato, los partidos afines y o aliados, las ONGs, los sindicatos, los ciudadanos, en general, la ciudadanía. ¿Sí? Siempre es bien importante porque además, teniendo claro cuáles son nuestras audiencias clave, entonces sabemos a quién le hablamos y el mensaje no es el mismo para todos. Hay información que se les da a nuestros públicos internos y se les dice, esta se maneja así, así y así. Y hay información que no se les da a los públicos externos. Voy a volver aquí a revisar el chat. Puedo recomendar y compartir bibliografía con todo gusto la próxima sesión, la sesión del próximo, si no estoy mal, creo que es el martes. Tenemos nuestra siguiente sesión. Acá lo voy a revisar con la agenda, contra la agenda. Con todo gusto les voy a compartir bibliografía que pueden consultar y revisar, y bibliografía muy sencilla. Sí, es el próximo, perdón, es el lunes 7 es nuestra próxima sesión, y luego miércoles 9 es la última sesión. Incluso adelanto y trataré de que así ocurra. En la última sesión, lo que vamos a hacer es que les voy a aplicar a ustedes un test. Ustedes, ya sea que se ubiquen en un equipo de trabajo, de un comité municipal, de un comité estatal, de un gobierno, o incluso personalmente, no pasa nada. Les voy a hacer un cuestionario, un test, para que ustedes mismos, ni siquiera me lo van a tener que compartir, ustedes mismos midan si hay riesgos o no riesgos de que puedan suscitarse o pasar por una crisis, ¿sí? Y qué tanto están preparados para lo mismo, ¿no? Esta sesión, pues digo, nos quedan más o menos 25 minutos, y nos vamos a quedar más o menos a la mitad de la presentación, ¿no? Aquí Alejandro Salas, pues evidentemente, ¿cómo pedir el voto? Pues sí, tienes toda la razón, tienes absolutamente toda la razón. ¿Qué te puedo decir? Lo que ya les dije, ¿no? Yo creo que aquí, pues no hay más que pedir disculpas
a las y a los ciudadanos, ¿no? Y hay que reconocer y actuar con toda la firmeza, con toda la claridad y decir sí, nos equivocamos, ¿no? Bueno, aquí Ethel le sumó al asunto. Se hizo el manejo de crisis cuando se expulsa a Manuel Espino, se reconoció la traición y se salió avante de la crisis. Y así como lo de Manuel Espino, ha habido otros tantos donde hay ejemplos también muy claros de un buen manejo de una crisis, ¿no? ¿Por qué piensa que no tuvo el mismo efecto de la Casa Blanca de Peña, el asunto de la Casa Gris del hijo de AMLO? Por los aspectos de polarización y los factores de polarización de la sociedad mexicana. ¿Y por qué? En muchos casos, a ver, el discurso del expresidente López Obrador, gracias a Dios, es expresidente, de polarización, y no solo de polarización, sino de señalamiento e identificación de los fifís, la mafia del poder, etcétera, fue sumamente bien estructurado, sumamente bien hecho, sumamente rentable. Tan es así que la sociedad en su conjunto, en muchos casos, piensa eso. ¿Por qué? Porque diferentes personajes, no digo los partidos políticos, porque no puedo absolutizar, pero diferentes personajes ligados con diferentes partidos políticos y o movimientos, pues sí han salido beneficiados. Y entonces es muy fácil poner una etiqueta. Y poniendo esa etiqueta todos son iguales. Digo, ya aquí me estaría yo metiendo en temas de la teoría del framing y eso da para todo otro curso, un curso así de 3, 4 sesiones para que les platique yo de la teoría del framing, del encuadre. Pero es lo que hizo López Obrador. Y les recomiendo, hablando de recomendaciones bibliográficas, que busquen un libro, porque además está en la web y lo pueden descargar en inglés o en español, sin problema, que se llama Don't Think of an Elephant. No pienses en un elefante, de George Lakoff. George Lakoff, que incluso está en Twitter o en X, es un tipo que es demócrata, un militante demócrata en los Estados Unidos, pero es un teórico de la comunicación que justo desarrolló una teoría que es la teoría del framing, que tiene que ver con los encuadres que le damos a la comunicación. Y entonces, cuando tú encuadras algo, pones algo en ese encuadre, pues todo lo que esté dentro de ese encuadre. No somos la mafia del poder. Ah, pues sigues hablando de la mafia del poder. No somos fifís. Sigues hablando de los fifís. Tienes que hacer o argumentar desde fuera del encuadre para entonces hacer las cosas distintas. Es un tanto complejo. Y además es un libro padrísimo porque, digo, para quienes nos gusta la lingüística, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver con este tipo de asuntos. Y hay su contraparte, que es así, se las paso en la próxima sesión, del lado de los republicanos, que incluso tiene un libro muy bonito que se llama Words That Work. Ese sí, nada más está en inglés, palabras que trabajan, y que tiene que ver también con estos asuntos activadores, ¿no? Por eso es que no tuvo el mismo impacto el tema de la Casa Gris con el tema de la Casa Blanca, aunado a que pues esto pasó prácticamente 5 más 3, 8 años después. Y la evolución también de la comunicación en 8 años ha sido impresionante. Y de las redes sociales, ¿no? No vamos tan lejos, al asesinato de Colosio. Guadalupe Murguía, cuando no apareció Yunes antes de la sesión de la reforma policial, toda la bancada lo arropó y cerró filas para manejar la crisis, señalando que los que estaban iban a votar en contra. Pues sí. Bien. Bueno, audiencia es clave. Regresamos aquí a la plática. Luego también hay que hacer de estas audiencias clave nuestro mapa de audiencias. Igual, en un plano cartesiano, ubicar quiénes son
audiencias activas, es decir, que están presentes, que se mueven, que opinan, que dicen, que publican, que postean. ¿Quiénes son activos y quiénes son pasivos? Oye, si mi dirigente de partido a nivel municipal o a nivel estatal, su última publicación en redes sociales fue hace 2 meses y su última declaración en los medios de comunicación fue hace 4 semanas, pues no es muy activo que digamos. Tenemos un problema ahí, ¿no? Más bien es pasivo. Oye, pero es aliado. Sí, es aliado, pero es pasivo. ¿A quiénes necesito en el mapa de audiencias? Ahora sí que informarles primero a los que son activos y aliados, porque esos se van a activar luego, luego. ¿Para qué les informo? ¿Para qué pierdo el tiempo informándole a los pasivos aliados? Sí, sí les voy a informar en su momento, porque necesitamos informar a todos, pero a los primeros que necesito es a los que están al tiro, activos. Y luego tengo ¿y de quiénes me tengo que cuidar? De los activos hostiles. ¿Quiénes son los que todo el tiempo me están criticando, me están cuestionando, me están golpeando? Y dígase, son actores políticos, medios de comunicación, empresarios, etcétera. ¿Quiénes son activos hostiles y quiénes son eh, eh, activos aliados? Oye, los hostiles pasivos, ¿esos qué? Esos ni los peles, porque al ser pasivos no van a tener impacto, no van a tener penetración, no van a tener alcance, ¿sí? Los activos hostiles sí. Entonces, ¿de quiénes hay que cuidarnos y cuidarlos? Cuidar a los activos aliados y cuidarnos de los activos hostiles. Pero todo esto se hace previamente, antes de. Si lo queremos hacer en el momento que está ocurriendo la crisis, ya nos ganó el tiempo, ya nos comió, ya nos comieron el mandado, ya no vamos a tener para dónde movernos, para dónde escaparnos. Simple y sencillamente, ya lo único que nos va a quedar es asumir y tratar de rescatar la situación de la mejor manera posible, pero ya no vamos a tener para dónde movernos. Todo esto se tiene que hacer con anticipación, por eso hay que planificar la crisis, hay que preverla, hay que prever los riesgos. Segundo punto, manual de gestión de crisis. Los manuales de gestión de crisis han tenido una evolución. De 1970 a 2005 se hablaba de los manuales y existían, ¿no? Y ahí se tenían unos engargolados y se sacaba, ¿no? El documento. Hay que hacer A, B y C. Luego de 2005 a 2010, y para que vayamos viendo la evolución y la velocidad, ¿por qué duraron tanto de 1970 a 2005 los manuales de crisis? Pues porque la evolución de la comunicación no fue tan rápida. De 2005 a 2010 empezamos ya con muchas cosas a partir de la influencia del Internet, etcétera. Se crearon sistemas de gestión de crisis y entonces era la pieza A activa la pieza B, la pieza B activa la pieza C y entre la pieza A, B y C entonces se establecen el sistema y están. Y lo que hoy en día, desde el 2010 hasta nuestros días, ya 14 años, están generándose, son planes de contingencia. ¿Por qué planes de contingencia? Porque una crisis no es igual a otra. Una crisis como la que les acabo de poner como un caso hipotético. Los muchachos en la troca que van y se echan unas cheves y pasa todo lo que pasa. No es lo mismo, fíjense, un simple cambio. No es lo mismo que ocurra ese accidente en un municipio gobernado por nosotros que gobernado por la oposición o por nuestros opositores. Y no porque en donde gobernemos lo vayamos a ocultar o lo vayamos a negar o la autoridad nos vaya a ayudar, no.
porque donde no gobernamos, la autoridad de tránsito y vialidad lo que va a ser aprovechar el asunto y agregarle un ingrediente más. No sé si me estoy explicando. Yo aquí, créame, no les voy a plantear nada de, no, es que hay que ocultar la información, hay que decir mentiras. No, al contrario. Pero es muy distinto el mismo caso en un lugar donde gobernamos que en otro donde no gobernamos. ¿Sí? Es muy distinta una situación así en un municipio como pues nuestros amigos del Estado de México, como Huixquilucan, que no sé cuál sea su tamaño de población, o como Tlalnepantla, o como Toluca, que tienen poblaciones mucho más grandes, a un municipio como, em, ¿qué municipio? Dígame un municipio, pues mucho más pequeño, O Papalotla, que es el más pequeño del Estado de México. Papalotla en el Estado de México. ¿Sí? ¿Cuántos habitantes puede tener Papalotla, Dani? La verdad no sé, ese dato no lo tengo, pero es el municipio más pequeño del Estado de México. No, híjole, la verdad no tengo idea, pero Supongamos que tiene 100,000 a lo 2,500 mejor, o tal habitantes. vez. ¿Cuántos? Ajá. Digo, ¿Cuántos? yo digo 100,000, pero igual y son mucho menos, ¿verdad? No sé. Supongamos que son 15 o 20,000, ¿sí? Ajá. Comparado con Naucalpan. Pues evidentemente, en Naucalpan será mucho más complejo que se corra la voz a Papalotla, ¿sí? Dicen por ahí pueblo chico, infierno grande. ¿Por qué? Pues porque la voz se corre mucho más rápido. Es más, los medios de información y comunicación no son los mismos los de Naucalpan que los de Papalotla, ¿sí? En Papalotla seguramente hay algún medio muy específico local que es el que todos ven, con el que todos se enteran. Y seguramente no es ni un programa de tele, ni un programa de radio. Posiblemente es por ahí una página de internet que tiene además su Facebook y es el chismógrafo, ¿sí? Y Naucalpan además, pues es un municipio conurbado a la Ciudad de México, que tiene medios propios, sí tiene medios propios, pero son minúsculos comparados con el aparato de los grandes medios nacionales que están en la capital del país, ¿sí? Entonces, por eso es la diferencia del manual a los sistemas a los planes de contingencia. Una crisis no es igual en un lado que en otro. Hay modelos a través de los cuales podemos tomar elementos para ir resolviendo las crisis, pero cada crisis es distinta, porque además cada actor es distinto. Por ejemplo, un servidor, así como me ven y me escuchan y todo, 4,800 habitantes en Papalotla, imagínense, 4,862 habitantes hay en Papalotla. Gracias. Un servidor, así como me ven y me escuchan, pues soy una persona que soy poco paciente. ¿Sí? No. La paciencia no es una gran virtud mía. Eh, pues evidentemente, en un momento de crisis, difícilmente yo voy a ser seleccionado como el vocero. ¿Sí? Pero quizás en otro tipo de crisis en donde se necesita alguien que salga y diga y golpee y sí sea yo seleccionado como el vocero para la crisis. ¿Sí? Todo depende de las circunstancias, de las situaciones, etcétera. Entonces, lo que hoy existe, lo que hoy se maneja, lo que hoy manejan las organizaciones, aquellas que están más y mejor preparadas son planes de contingencia. Y entonces los planes de contingencia lo que dicen es, si pasa tal cosa, se activa el paso 17 del manual, o el paso 18, o el paso 19, o se activa el personaje A, B o C. Si pasa otra situación, es tal y tal el procedimiento. ¿De acuerdo? Hoy, pues, digamos, en la actualidad lo que se manejan son planes de contingencia.
Monitoreo de temas. Y aquí es algo que a mí me encanta y me fascina. Y aquí, después de este apartado, vamos a concluir la sesión del día de hoy, porque además ya son las 8:22 y entiendo que tenemos hasta las 8:30. Digo, yo por mí me sigo, pero creo que tenemos hasta las 8:30, ¿no? ¿Quién anda por aquí de formación y capacitación de Querétaro? Sí, es hasta las 8:30. Buenísimo, ok, muy bien. Bueno, y ahí ustedes están viendo, están medios tradicionales, está web, pero están las redes sociales. A ver, las redes sociales no podemos andar por la vida pensando que no pasa nada en las redes sociales. Hoy las redes sociales son, en muchos casos, la principal ventana para la exhibición de figuras y de personajes públicos. Son la principal ventana para la exhibición de no solo de personas, o de líderes, sino de organizaciones y de empresas. Es fundamental monitorear las redes sociales porque hoy la gran mayoría de la gente tiene un aparatito como estos, en el cual, pues es una pantalla. Esta es una pantalla de televisión. Antes teníamos pavor. Yo todavía me acuerdo alguna campaña hace algunos años, en 2013, 2014, donde el pavor era salir en el programa de Denise Merker. Es que nos van a sacar un reportaje en el programa de Denise Merker donde golpean al candidato. Y entonces hay que estar listos para ver qué sale y para el programa era a las, si mal no recuerdo, 11 de la noche, 11:30, ya no me acuerdo. Y entonces tenemos toda la noche para preparar para el día siguiente responder. Muy bien, ok. Hoy, pues el programa de Denise Merker ya ni existe, porque hoy las redes sociales tienen mucho mayor alcance que cualquier programa de televisión. ¿Y por qué? Porque te generan la información al momento. Pero además tenemos otro factor de riesgo ahí, que es con qué rigor periodístico se trabaja la información que está ahí en las redes sociales. En muchas ocasiones el que publica es un cuate que no tiene ningún rigor periodístico, una persona que no tiene ningún rigor periodístico, que no tiene conocimiento y que se pone a inventar algo que está viendo, ¿no? Y nos genera un bronco, no, ¿sí? Por eso también hay que saber qué monitorear y cómo responder a cada uno de estos diferentes espacios que se monitorean. Hay que saber que dentro de toda la gama de información que puede estar en las redes sociales y en los medios que están en redes sociales, pues hay medios de diversos tipos. Medios serios, responsables, ecuánimes. Yo claramente les diré, y como periodista lo digo, la objetividad periodística no existe, pero lo que sí existe es la ecuanimidad. He tenido muchos debates sobre esto con muchas personas. Y lo único que les voy a decir es, para mí la objetividad periodística no existe porque desde el momento en el que yo decido abordar las cosas desde una visión, ya se perdió la objetividad. Pero lo que sí puede existir es la ecuanimidad. Y yo puedo, como periodista, ser ecuánime, ¿sí? Y ver y tratar de ver las cosas con frialdad, con equilibrio, ¿sí? Entonces, digo, esta es otra discusión, no me voy a meter a ese tema, pero
sí necesitamos tener claridad en qué hay, porque si no también lo que termina sucediendo con nuestros amigos candidatos y o dirigentes es que se vuelven loquitos. Es que tal medio de comunicación nos está golpeando. Ajá, sí, muy bien, claro que sí. Miren, les voy a poner en este momento un ejemplo que me ocurrió la semana pasada. Déjenme lo encuentro. Aquí está. Denme un segundo. Están viendo todavía el PowerPoint, ¿verdad? Sí. Sí, aún todavía se ve. Ok, ya están viendo una pantalla distinta, ¿verdad? Con unos gráficos. Sí, ya. Sí, Bueno, señor. me dicen, es que tal medio de comunicación nos está golpeando. Ajá, ok. Les digo, miren, no se preocupen. El medio de comunicación que más visitas tiene en web en Chihuahua se llama tiempo.com.mx y tiene 3.2 millones de visitas. Y el medio de comunicación que nos está golpeando, que se llama pausa.mx, tiene 903 visitas al mes. Hay que también saber medir y ver qué sí es de interés y de atención y qué verdaderamente pues, son temas que simple y sencillamente hay que tenerlos en el foco, hay que revisarlos, hay que ver que el enano no nos crezca y se nos vuelva loco. Pero hay que centrar a nuestros líderes en, ojo, no te desgastes en esto. El día que te peguen en el que tiene 3.1 millones de visitas mensuales, ese día sí preocúpate. El día que te saquen un escándalo ahí, preocúpate. Con este de 903, no es que lo hagamos menos, pero su nivel de impacto es, pues dividan 903 entre 30, que son los días que tiene el mes. Tiene 30 visitas diarias. No sé si me estoy explicando con esto que les estoy comentando. Oigan, Sí, yo sí entiendo. muy bien. Miren, ya estamos llegando a la hora límite, ya no terminamos el tema de monitoreo. Si le das foco al enano, lo haces grande y te va a acabar. Efectivamente, Feliciano. Qué palabras tan sabias, sencillas pero sabias, y te lo agradezco. Efectivamente, si te fijas en lo chiquito te va a terminar acabando. Eh, bien, estamos justo a la mitad de la presentación, más o menos. Eh, Nos va a dar muy bien para la próxima sesión verdaderamente terminar con la misma. Estamos en la diapositiva 17 y estamos por pasar a la 18 y es una presentación de 38 diapositivas. Entonces, nos va a dar perfecto tiempo la próxima semana para que entonces la siguiente semana podamos entrar al tema de hacer el análisis para la gestión. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna inquietud, algún comentario. Pues estoy a la orden. Si quieren ponerlos en el chat también yo los leo. No se preocupen, yo me desconecto hasta leer todos los comentarios. Y por hoy sería todo, para también ser respetuosos con los tiempos. Muchas gracias. A la orden, Guadalupe.